Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda García y en esta oportunidad voy a ofrecerles un taller que tiene como tópico de la idea al argumento, específicamente dirigido a lo que son la construcción de casos. Principalmente este taller busca no solo enseñarles a ustedes lo que implica la construcción, cómo podemos analizar la lógica interna de un argumento, cómo podemos ser críticos con un argumento, sino la funcionalidad de este taller está dirigida a esos momentos de debate escolar en el que tenemos que preparar las mociones en el momento del torneo y muchas veces no tenemos ideas de cómo realmente podemos direccionar ese argumento, en especial cuando el tiempo es limitado, a comparación de cuando estamos fuera del torneo y tenemos todo el tiempo del mundo. Por esa razón es que este taller está dividido en tres partes fundamentales. La primera, a explicarles cómo es la estructura del argumento y qué es lo esencial que tiene que contener. La segunda, que es la construcción y el análisis dirigido más a la probanza y cómo también al entender cómo se prueba un argumento podemos también refutarlo y criticarlo al mismo tiempo. Y finalmente, las recomendaciones y limitaciones que debemos tener al momento de pensar en la construcción y en la ejecución en sí misma de la carga argumentativa. Si son observadores, se podrán dar cuenta que están de tres colores particulares: el rojo, el amarillo y el verde. Esto como una especie de analogía a un semáforo. ¿Y por qué un semáforo en particular? Porque miren, cuando nosotros empezamos a construir un argumento, tenemos que tener ciertas pausas, por así decirlo, antes de ir de una etapa a otra. Cuando estamos en la primera etapa, estamos en una especie de stop, ¿verdad? Porque finalmente estamos empezando a razonar, a construir. Luego estamos en una etapa intermedia entre ponernos listos para arrancar totalmente, porque estamos siendo un poquito más críticos con esas ideas principales. Y ya recién cuando podemos fluir y podemos presentar esos argumentos es cuando estamos en esa etapa verde. Y eso es lo que queremos, o bueno, lo que quiero explicarles en este taller en particular. Entonces, sigamos. Si son también observadores, se darán cuenta que en la parte derecha tenemos un par de imágenes. Bueno, una imagen y un grafiquito de una grabación. ¿Por qué están estas imágenes aquí? Es principalmente para entender que todas estas construcciones que tenemos bajo esta lógica del semáforo se basan en algo, es decir, los equipos de adjudicación, las personas que crean las mociones, todos los que estamos aquí detrás de esas mociones, no creamos las mociones por simple, bueno, si lo hacemos por un simple hobby, pero también porque reconocemos que existen elementos de la realidad y reconocemos que hay situaciones cotidianas que pueden ser puestas en una mesa de debate. Eso significa entonces que los argumentos no parten de una premisa muy abstracta o no parten de una situación muy ajena a nosotros, en especial cuando pues son situaciones del día a día, situaciones de economía, situaciones de la sociedad, situaciones relacionadas a problemáticas políticas, etcétera, etcétera, que ustedes probablemente en sus entornos académicos pues lo perciben diariamente. Es por eso que llegamos a esta etapa uno del semáforo, ¿no? Cuando aún estamos en esa etapa de stop, ¿qué hacemos? Es por eso que analizamos lo siguiente. Fase uno de esta etapa. La opinión en sí misma que nosotros podemos tener al momento de analizar un argumento o la idea principal de lo que queremos probar. ¿Y esto a partir de qué? Obviamente cuando nosotros estamos en debate, lo que hacemos finalmente es leer la moción que vamos a debatir y a partir de esa lectura rápida pretender sacar y sacar los argumentos. No está mal, es una estrategia válida. Pero si queremos ir un poco más allá de la simple probanza, tenemos que empezar a tener este tipo de estructuras. Es por eso que la primera fase es esta, la opinión en sí misma de lo que tenemos a partir de lo que leemos en la moción. Es decir, la moción a qué me está invitando, la moción qué quiere que yo debata, qué quiere que no debata. Y a partir de eso es que podemos aterrizar en lo que yo puedo pensar a partir de lo que yo quiero defender. Sí se entiende la lógica. Porque mire, si la idea
de la emoción o vamos a partir de simples opiniones que podemos tener sobre una temática, como el ejemplo que vamos a observar acá. El recreo debería ser más largo. Esa es la opinión que yo tengo, probablemente ustedes también, de que los recreos en el colegio deberían de ser mucho más largos. Esa es la opinión, es la postura que terminas teniendo. Para ejemplos de Word Schools, la posición que puedas tener, la opinión que tú puedas tener, es a partir de lo que la emoción te invita a debatir. Entonces, cuando tenemos esta opinión, la opinión no sale de la nada, la opinión no tiene un ente abstracto detrás. La opinión que nosotros tenemos, la postura, nace a partir de cuestionarnos el por qué. Y en realidad las lógicas que nosotros tenemos en debate constantemente es eso, cuestionarnos constantemente el porqué de las cosas. Es una forma que yo válidamente la he titulado el por qué, pero a partir de esta lógica podemos ir a la fase 2, la cual es el encontrar el razonamiento, es decir, la razón de por qué yo pienso A. Es una secuencia lógica. Creo que sí se va entendiendo. Entonces, cuando yo entro a esta segunda fase del pensamiento de una idea, de un argumento, lo que hago es cuestionarme qué hace que sea válido este argumento. ¿Por qué yo creo que debería ser más largo el recreo en los colegios? Si se dan cuenta, la opinión genérica empieza a tomar mucho más contenido cuando le encontramos las razones detrás. Por ejemplo, yo me acerco a ustedes o ustedes ahora me escuchan a mí y si les digo, el recreo debería ser más largo versus el recreo debería de ser más largo porque los estudiantes necesitan más tiempo para descansar y recargar energías, empiezan a tener mucha más persuasión cuando tienen la razón de por qué yo opino esto. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la fase uno, la idea, la opinión, la postura. Ya tenemos la fase 2 que viene a partir de cuestionarnos el por qué. Y ahí ya vamos teniendo la construcción, perdón, completa de lo que podría considerarse un argumento. Porque finalmente el argumento lo que quiere es demostrar esa razón, demostrar la razón de una opinión. Entonces, cuando yo tengo la idea, la razón, es cuando podemos ir un poco más allá. Entonces, veamos el ejemplo que está aquí plasmado. El recreo debería ser más largo porque los estudiantes necesitan más tiempo para descansar y eso mejora su concentración en clase. Ese último fraseo, es decir, y eso mejora su concentración en clase, es lo que en debate llamamos impacto, cómo se materializa, cómo se ve ese beneficio en la realidad. Y eso es fundamentalmente importante porque es cierto, el argumento con la opinión y la razón ya va teniendo un poquito de cuerpo, es decir, le estamos dando cabeza a esa idea. Pero cuando voy un poco más allá, es decir, cuando tengo el impacto, es cuando en verdad hemos llegado a esa estructura de un argumento completo. Y esto es algo muy importante porque en Word Schools muchas veces nos quedamos simplemente con las dos primeras fases, es decir, encuentro la opinión, la postura que yo tengo, y la dejo con probablemente el por qué. Y no muchas veces llegamos a la última fase. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que existe un beneficio de ese argumento que están probando, es cuando estamos ya perfeccionando mucho más ese argumento. Entonces, a modo de síntesis, un argumento completo es aquel que tiene la premisa, es decir, la opinión, y una vez se encuentra la opinión, encontramos las razones de por qué mi opinión tiene fuerza, es decir, por qué esto es cierto, por qué le estamos dando esta posición en particular, por qué pasa en la realidad, por qué y por qué. Y cuando ya tenemos esa estructura, podemos ver cómo se ve realmente, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero sobre cómo lo pensamos, es decir, la lógica de cómo nace un argumento. Es ahí cuando ya podemos hacer un paso más, es decir, podemos ir subiendo un poco la velocidad de
el vehículo cerebral que tenemos en la cabeza sobre el argumento. Y llegamos a esto, ¿no? A la etapa media, por así decirlo, para términos del semáforo que estábamos hablando en un inicio, el color ámbar, ¿no? Hay dos gráficos aquí. Vamos a enfocarnos en el que hay cuatro bloques primero. Aquí podemos ver que existe la afirmación, la razón, el ejemplo y el impacto. Y aquí quiero hacer un breve disclaimer. Probablemente sus entrenadores, las personas que los asesoran, les enseñan una estructura diferente a la que vamos a ver ahorita o similar o mucho más idónea para pues ustedes, porque evidentemente hay muchas formas para construir un argumento. No existe la mejor, la perfecta, pero sí un estándar ideal partiendo de la premisa anterior, de qué cosas son necesarias a tener en cuenta al momento de construir. Esto es una guía para que ustedes no entremos en general en crisis cuando pues no sabemos cómo construir un argumento. Porque cuando entendemos que lo primero que es necesario a tener en cuenta para construir un argumento es la afirmación, es que podemos desarrollar las demás ideas. Es decir, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que yo quiero probar? ¿De dónde quiero empezar esta construcción del razonamiento y demás cosas? Entonces, la afirmación, dígase también premisa del argumento, es literalmente la cabeza de la estructura argumentativa que ustedes pueden tener. Luego de tener esta afirmación clara, es decir, lo que yo quiero empezar a construir, podemos pasar a este segundo bloque, que es el de color verde, la del razonamiento, la razón. Lo que íbamos hablando, ¿verdad? La segunda fase, la del razonamiento. Vamos a profundizar un poco más en este bloque en particular. Cuando yo me cuestiono por qué algo es cierto, en efecto, estoy buscando encontrar las razones de por qué esto se materializa o se puede perfeccionar en la realidad, pero también cuando empiezo a identificar que algo es cierto, no solo me limito a una sola razón por la cual esto puede ser válido en la realidad, sino que también encuentro otros caminos de la probanza. Es decir, es probable que el no sé, imaginemos que estamos en un bosque, ¿ok? Y empieza a llover. Una razón por la cual el, la- el pasto está mojado es porque hubo una lluvia torrencial. Es una razón. Una segunda razón, asumiendo que yo no sabía que llovió, es porque alguna persona decidió derramar un balde de agua aquí, o un sinfín de razones más. A lo que quiero llegar es que es cierto que hay muchas explicaciones que pueden explicar por qué ha pasado X cosa, por qué no ha pasado Y cosa. Entonces ahí nace un segundo cuestionamiento en ustedes, que es, si existen muchas razones que pueden explicar lo que yo quiero afirmar, lo que yo opino, lo que digo, ¿qué razón es la que es más válida? Porque finalmente puedo empezar a explicarle al juez todas las razones que vinieron a mi cabeza y cuanto más razones tengo, puedo ganar. Eh, suena razonable pensar eso, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en qué es lo que genera la certeza de ese argumento, queremos no solo encontrar razones, es decir, no solo cantidad, sino qué es lo que probablemente sea más razonable aprobar mi afirmación. Es entonces que volvemos al ejemplo que estábamos explicando. Digamos, el pasto está increíblemente mojado. Veo que el cielo está nublado y hay nubes grises. ¿Qué es más probable que haya sido la razón? ¿Que haya sucedido una lluvia torrencial que mojó todo o que una persona random decidió baldear todo el pasto? Es más razonable, por el contexto, que la primera razón sea la más certera, la más idónea, la más apropiada para probar lo que yo estoy afirmando. Entonces,
Con esto se entiende que cuando yo estoy haciendo una construcción argumentativa, no solo busco razones porque sí, sino yo encuentro las razones que sean las más apropiadas para mi argumento. Y esto es muy accurate, por así decirlo, con Word Schools, porque cuando ustedes están leyendo las mociones, ahí les están dando ese contexto, les están explicando qué pasa en el debate, qué es, hasta dónde se está limitando el debate. El debate está yendo por un lado político, el debate está yendo por un lado económico. Si está yendo por un lado económico, estamos en un contexto de estabilidad, estamos en un contexto de inestabilidad. Si estoy en un contexto de estabilidad económica, es más probable que las personas tengan buena capacidad adquisitiva de dinero. Si es que estoy en un contexto de inestabilidad económica, las personas quieran ahorrar su dinero. Y con esas lógicas es que yo empiezo a encontrar las razones para el argumento que se me ocurra desarrollar dependiendo de lo que me invita a defender la moción. Y esto nos lleva también a ir un poco más allá, porque antes de ir con los dos últimos bloques, nos vamos a trasladar a la imagen de la parte derecha, que es la lógica que también tenemos al momento de construir un caso. Y es, sí, en efecto, la narrativa, la coherencia y la jerarquía de los argumentos, pero lo que engloba todos estos elementos no solo es esta especie de construcción genérica, sino que finalmente yo cuando estoy entendiendo que quiero debatir dentro de debate competitivo, tengo que analizar finalmente la moción en su generalidad, es decir, ¿qué elementos a mi favor me ofrece esta moción? ¿Qué elementos en contra me está colocando la moción en razón de la posición que yo quiero defender? Y eso nos ayuda a filtrar mucho más las razones para mi afirmación. Y no solo eso, un poco más atrás, las afirmaciones que yo puedo dar sobre la moción. Entonces, cuando nosotros analizamos la emoción, encontramos elementos propositivos y elementos negativos para nuestro caso. Y ahí lo estratégico, que ya queda en ustedes, es ver por qué lado me conviene ir más. Eso no es tanto un topic que debamos tocar en este taller. Espero que en algún momento sí tenga la oportunidad de volver a tocarlo, pero para efectos de este taller, lo importante es entender que todas las razones que yo pueda tener en mi cabeza, sí, son totalmente válidas de generar. Pero para efectos de mi debate, para efectos de mi estrategia, es mejor filtrar esas razones. ¿Ok? Entonces, habiendo aterrizado bien esas dos primeras partes de esta torre de bloques, podemos ir ya a las segundas, porque el ejemplo que puede salir a partir de ya tener las dos ideas bases es importante, porque el ejemplo no solo los ayuda a ustedes a, pues, ver cómo se ve su argumento en la realidad, sino que véanlo de dos formas. La primera como una guía y la segunda como una estrategia, que es algo muy importante aquí en World Schools. La guía respecto a cómo yo uso este ejemplo para demostrar el impacto, es decir, por qué importa, y la estrategia respecto a cómo le plasmo a un juez cómo se ve mi argumento. Finalmente, ustedes lo que quieren es que el juez se persuada de que su argumento está siendo el mejor. Entonces, ¿qué mejor forma de demostrarle al juez cómo se ve su argumento en la realidad o cómo se demuestra su argumento? Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta respecto a este tercer elemento. Y finalmente, con el impacto, que es la razón por la cual importa todo el argumento, o bueno, porque el ejemplo también es una forma válida de demostrar este caso en general, viene a ser la forma más estratégica de compararse en debate. Recuerden que finalmente el argumento se compara con otro argumento. Entonces, en la medida que el argumento prueba por qué importa, con todas las construcciones que están hechas, las que les expliqué,
es que en verdad podemos hablar de un desarrollo argumentativo ideal. Finalmente, eso es lo que los va a ayudar a guiarse respecto a la construcción y lo ideal es que se tenga al menos estos elementos con las mismas o diferentes terminologías. Cada quien, como ya les expliqué, sus coaches pueden enseñarles de distintos modos estos bloquecitos a ustedes, pero finalmente un argumento se compone idealmente de estos elementos, ¿no? Ahora sí, pasemos al gráfico de la parte derecha, que es la construcción de un caso. Cuando hablamos de la construcción de un caso, ya les explicaba, ¿no? Partimos de la idea de tener la moción en mente, cómo vemos esa moción y cómo esa moción finalmente me aporta o me quita algunas cosas. Entonces, la construcción del caso termina siendo muy importante en relación de los argumentos cuando entendemos que, a ver, hay una narrativa a seguir respecto a el caso que yo quiero. Es decir, la narrativa se sostiene en la medida que entiendo el contexto que mi argumento está teniendo para probarse. Es decir, mi argumento quiere probar que va a haber más desarrollo económico. La narrativa de este argumento depende de demostrar que estamos en un país que puede sostenerse económicamente, estamos en un país donde pueden existir actores empresariales que aportan en este tipo de cosas, o con un ejemplo más sencillo, que es, por ejemplo, lo de los uniformes. Quiero explicar que los uniformes son malos porque, no sé, no permiten que podamos usar otro tipo de vestimentas. Tengo que ahí explicar otro tipo de narrativa de cómo estas situaciones también se ven influenciadas, ¿no? Los colegios, entre otros. Entonces, eso sobre la narrativa. La coherencia está más orientada a un aspecto de forma en la que plasmamos el argumento o lo queremos transmitir. Y esto es muy importante porque, como les explicaba, finalmente lo que nosotros queremos es persuadir a alguien. Si es que la coherencia constructiva tiene, eh, no al pie de la letra con estos elementos, pero se compone de forma lógica, podemos hablar de un argumento que no solo es bueno en sí mismo porque nos prueba algo, sino porque también se transmite de la buena forma. Recuerden que no solo dependemos de lanzar ideas al juez, sino también de que sean entendidas. Entonces, cuando el juez identifica que hay un argumento, que ese argumento tiene un porqué, una razón, y cómo esa razón o ese argumento se ve en la realidad, está en efecto identificando que existe una coherencia lógica dentro de ese argumento. Pero no solo la coherencia lógica, o que yo muchas veces también, como otras personas suelen llamarlo, la secuencia lógica del argumento, sino también se sostiene de la jerarquía argumentativa. Y este término lo defino principalmente como una especie de determinación selectiva, no sé cómo decirlo, ¿ok? Pero una especie de selección de ideas, de argumentos que yo puedo ofrecer y cuáles no puedo ofrecer. Y esto parte de también entender el contexto del debate. Y esto es muy importante para ustedes porque no todos los argumentos tienen que salir necesariamente. Es válido, como les explicaba, que al momento de yo leer una moción, tengo un montón de ideas y quiero decirlas todas. Pero finalmente, no todas las ideas, así como las razones de los argumentos que íbamos ya entendiendo, que no todas las razones tienen que explicar algo, lo mismo pasa ya en un aspecto mucho más grande. La jerarquización de los argumentos nos invita a nosotros a también identificar qué argumento me conviene, qué argumento no me conviene. Este argumento puede que sea bueno, pero si yo lo pongo en el debate, el otro caso puede refutarlo de forma más sencilla o puede aprovecharse en contra. Entonces, eso es lo que nos permite identificar la jerarquización
de los argumentos. Ir del más importante al menos importante, mal, tal vez lo podemos llamar así. No quisiera llamarlo de ese modo porque yo considero que todas las ideas son bienvenidas siempre, pero aquí en debate en especial tenemos que buscar ser lo más estratégicos posibles. Entonces, síntesis. Un argumento debe componerse idealmente de cuatro elementos: la afirmación, la razón, el ejemplo y el impacto. En la medida que un argumento puede tener esto, podemos hablar de un argumento constructivo, lógico y persuasivo. Entonces, esta es la coherencia lógica que puede tener un argumento. Y esto se traslada también en general a un caso. ¿Por qué? Porque ahí ya lo vemos en el cuadrito azul. Cuando existe la coherencia lógica del argumento, podemos hacer la jerarquización. Y cuando hacemos la jerarquización, es decir, priorizar un argumento sobre otro, podemos ir ya a lo central, que es entrar a la narrativa del debate de forma mucho más lógica, estratégica y también en viceversa, ¿no? Así como cuando yo entiendo el contexto del debate, puedo tener mejor coherencia lógica del argumento, lo que vemos en la izquierda de esta presentación, y lo podemos jerarquizar. A este punto del taller ya hemos pues pasado por la etapa roja, la etapa ámbar, y ya nos encontramos en esta etapa verde en la que idealmente ya tenemos un argumento coherente, lógico, sólido, por así decirlo, en términos de construcción. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Incluso cuando ya tenemos un argumento razonablemente probado o un argumento que tiene la suficiencia como para ser expuesto. Primero vamos con los, creo yo, los contras o bueno, lo que no debemos de hacer. Primero, ya saben, yo cuando leo la moción empiezo a pensar en los argumentos y empiezo a generar ideas. Lo que no deben hacer por nada del mundo es quedarse en ideas muy genéricas. Traten de aterrizarlas, es decir, probablemente lo más grande que se me pueda venir al momento de leer una moción económica es desarrollo para todas las personas. Sí, es lo más genérico, pero hay que ser mucho más específicos. ¿Qué punto en particular del desarrollo económico o desarrollo social quiero tocar? ¿O qué punto más específico quiero tocar respecto a no sé, la estabilidad en general social? Entonces, cuando nosotros tenemos ideas mucho más específicas, es decir, pienso a qué persona quiero beneficiar, a qué grupo social quiero dirigirme en particular, no sé, es cuando podemos aterrizar esas generalidades y ya tener mucho más clara esa estructura de las afirmaciones. Y esto me lleva al segundo nunca, nunca de construcción argumentativa. Y es tener ejemplos complejos. ¿Recuerdan los elementos que vimos antes? Sí, tenemos la afirmación, las razones, pero también es importante el elemento de los ejemplos, porque los ejemplos los van a ayudar a encontrar la importancia de su argumento. Si es que yo tengo ejemplos increíblemente complejos que ni siquiera yo mismo lo entiendo, evidentemente no voy a poder explicar por qué mi argumento, en términos de cómo se ve en la realidad, es mucho mejor que el otro, porque ni siquiera ustedes mismos los van a entender. Entonces, eso es muy importante para que pues ustedes mismos construyan y también el juez en realidad los pueda comprender. Lo siguiente es el análisis repetitivo, y esto se ve al momento del prep time y en el momento de la construcción en sí misma, perdón, del debate sobre el prep time. El análisis repetitivo en el prep time se ve a partir de sí, empezamos a generar ideas, pero probablemente ya hemos tocado esas ideas y seguimos redundando en estas. Evitemos eso. Lo importante es ir en el prep time con todo, ir con las ideas, filtrar las ideas y no ser tan constantes con una idea que probablemente ya la hemos probado o podemos dividirnos y probarlas de distintos modos. Es muy diferente eso a
redundar y redundar con una misma idea o darle vueltas a un argumento que probablemente cuando ya hemos jerarquizado nos hemos dado cuenta que no es estratégico. Entonces, por eso, el elemento de la jerarquización de qué argumento me conviene probar y qué argumento no me conviene probar nos sirve para evitar este tipo de situaciones. Finalmente, ya en la oralidad, y esto se une con la segunda vertiente del anterior tip, evitemos hacer discursos que sean redundantes en el sentido de, ya hemos probado algo. ¿Por qué vamos a seguir refraseando y refraseando el mismo argumento si es que probablemente ya está probado y lo más estratégico sea no ya probarlo o explicarle al juez cuál es el argumento, sino qué es importante o incluso otros argumentos o simplemente ya lo he probado, estoy tocando otro argumento y de nuevo vuelvo al primero. Eso hace que esa secuencia narrativa de el argumento se pierda y finalmente no se logre nuestro propósito, que es ser persuasivos, convencer al juez, tener un argumento claro. Entonces, cuatro elementos muy importantes a tener en cuenta de, llamémoslos, el yo nunca nunca de la construcción argumentativa. Y ahora sí vamos a los elementos de sí tienen que hacer los pro tips. Tres en especial. Primero, el entendimiento de la carga que tenemos que demostrar en debate, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, que ya lo estábamos entendiendo a partir de cómo jerarquizamos argumentos, etc. Hay tres preguntas claves que yo les diría, anótenlas en sus papeles, anótenlas en su libreta de notas, para que las tengan ahí a la mano. Y es cuestionarnos, ¿qué quiero defender? ¿Qué razones me importan? ¿Y qué es lo que yo quiero ganar en este debate? Son tres preguntas que, aunque parezcan sencillas, son ricas al momento de estar en un prep time. Porque, justo porque en el prep time a veces nos podemos nublar, podemos estar en esa generalidad. Cuando tenemos estas preguntas aterrizadas junto a las que ustedes consideren que también sean, pues, puedan aportarles, es que podemos hablar de un argumento que en verdad se está construyendo bien. O, perdón, podemos tener una mejor guía al momento de tener un prep time y la construcción del argumento también. Entonces, eso como primer tip. El segundo es la organización esquemática del argumento. La organización esquemática es lo que estábamos viendo un poco. Si probablemente no tienen una guía clara, yo les recomendaría tener ese tipo de estructura. Me parece que es digerible, entendible y en realidad les va a servir la organización esquemática para probar un argumento. Y que existe esa lógica interna, porque, a ver, la lógica interna se entiende cuando lo pruebo. Entonces, encontremos siempre las razones, cuestiónense por qué pasa. Lo digo mucho, pero en verdad, ¿por qué sucede algo? Eso les va a servir para tener la probanza y empezar a organizarse bien al momento de construir un argumento. Y el tercer ejemplo tercer y último tip es la de ejemplificar. Aterricen siempre sus ideas a la realidad. Recuerden lo que vimos en un inicio. Voy a volver a esa PPT porque me parece que es importante. Todos los argumentos nacen de esta realidad. Todos los argumentos. Entonces, si un argumento nace de la realidad, mis ejemplos también tienen que ir con la realidad. Eso primero sobre la ejemplificación. Lo último es, la ejemplificación no solo le sirve para que el juez los entienda, ni para que pues entienda su caso, sino para que ustedes puedan demostrar en la realidad por qué su argumento es importante. Eso es todo sobre cómo podemos empezar a tener una construcción argumentativa mucho más sólida, cuanto menos unos tips adicionales para ustedes para que construyan mejor sus argumentos y les vaya mucho mejor en general. Entonces, recap, tres momentos a tener en cuenta al momento de construir. La estructura, la construcción y el análisis y finalmente los tips que les acabo de proporcionar. Y eso sería todo por mi parte de cómo podemos construir el argumento desde el primer momento en que solo generamos ideas. Muchas gracias.